El sonido del teléfono me despertó de aquel sopor que solo conocen quienes han pasado 12 horas frente a una pantalla, cerrando el trimestre más agotador de mi vida laboral. Eran las 10:30 de la noche, y la oficina de la aseguradora parecía un cementerio iluminado por luces de neón. Mis compañeras se habían marchado hacía horas, pero yo seguía allí, con los ojos secos y la espalda hecha polvo, revisando pólizas que parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. ¿Carmen? La voz de mi vecina del cuarto me llegó entrecortada, nerviosa. Tienes que venir al hospital. Tu abuela se ha caído. El mundo se me vino encima. Pilar, mi abuela Pilar, que a sus 78 años seguía empeñada en subirse a la banqueta para alcanzar el azucarero del estante más alto, como si los años no hubieran pasado por ella. La diabetes la tenía más frágil de lo que su orgullo le permitía reconocer. ¿Está bien? ¿Cómo está? Las palabras se me atropellaron mientras ya recogía el bolso con manos temblorosas. Consciente, pero se ha dado un golpe en la cabeza. La han llevado a La Paz para observación. Room 400. La conexión se cortó justo cuando más la necesitaba. Cerré el ordenador sin guardar siquiera. Los números podían esperar. Pilar no. El metro nocturno de Madrid tiene algo de funeral ambulante. Vagones medio vacíos, luces parpadeantes y ese silencio pesado que solo se rompe con el traqueteo de las ruedas sobre las vías. Me aferré a la barra metálica mientras las estaciones pasaban como borrón. Tribunal, Bilbao, Alonso Martínez. Cada parada era una eternidad. La culpa me mordía por dentro. Debería haber insistido más en que aceptara la ayuda domiciliaria. Debería haberme quedado con ella esta noche en lugar de terminar esos malditos informes. Pero Pilar era terca como una mula aragonesa, y yo necesitaba cada euro de mi salario para mantener a flote nuestro pequeño barco de dos. Cuando llegué a La Paz, el hospital respiraba esa quietud tensa de la madrugada. Los pasillos olían a desinfectante y a historias interrumpidas. En recepción, una enfermera de mediana edad con gesto maternal me indicó la planta cuarta. Habitación 418, me dijo mientras yo ya corría hacia los ascensores. Mis zapatillas gastadas hacían un ruido sordo contra el linóleo del pasillo. 410, 412, 414. Los números pasaban como una cuenta atrás. El cansancio de la jornada laboral se mezclaba con la adrenalina del susto, creando esa sensación extraña de estar flotando y hundiéndose al mismo tiempo. 416, 418. Me detuve frente a la puerta entornada. No se oía nada del interior. Pilar debía estar durmiendo, sedada quizás. Empujé la puerta suavemente, procurando no hacer ruido. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Me acerqué a la cama de puntillas. La silueta bajo las sábanas me pareció más grande de lo esperado, pero achaqué la impresión al cansancio. Mi abuela siempre había sido menuda, pero los años y la enfermedad la habían encogido aún más. Sin pensarlo dos veces, me incliné sobre la figura dormida y deposité un beso suave en lo que creí era su frente. Mis labios encontraron una venda rugosa, pero también algo más. Algo que no debería estar ahí. Una barba incipiente. Me enderecé como si hubiera tocado fuego. En ese momento, la figura se movió y unos ojos masculinos, oscuros y sorprendidos, se clavaron en los míos. No era Pilar. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con el pelo castaño revuelto y una venda que le cubría parte de la frente. Sus facciones eran marcadas, angulosas, y había algo en su mirada que me recordó a los halcones que solía ver en el Retiro cuando era pequeña. Intenso. Penetrante. Perdón, yo... tartamudeé, sintiéndome como una completa idiota. Me he equivocado de habitación. Debería haber salido corriendo. Debería haber balbuceado otra disculpa y haber desaparecido para no volver a ver a aquel hombre en mi vida. Pero algo en su expresión me detuvo.
No era enfado lo que vi en sus ojos. Era algo parecido a ¿sorpresa agradable? ¿Te has equivocado? Su voz era ronca, como si llevara tiempo sin hablar. Se incorporó ligeramente, haciendo una mueca de dolor que le atravesó el rostro. ¿O vienes de parte del destino? La pregunta me desconcertó. ¿Quién hablaba del destino a las 11 de la noche en un hospital? Buscaba la habitación 418. Expliqué, notando cómo el calor me subía por el cuello. Mi abuela está ingresada. Estás en la 481. Me corrigió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Ya no parecía un halcón, sino algo más cercano y humano. Te has saltado una planta. Me llevé la mano a la frente, por supuesto. En mi prisa y mi agotamiento, había pulsado el botón equivocado del ascensor. 5ª planta en lugar de 4ª. 81 en lugar de 18. Dios mío, qué vergüenza, murmuré, deseando que la tierra me tragara. Siento muchísimo haberte despertado y el beso. No sé qué me ha pasado. No me has despertado. Me tranquilizó, y por primera vez noté que tenía ojeras profundas, como si el sueño fuera un visitante esquivo. Y en cuanto al beso, se tocó la venda con cuidado. Es lo más cariñoso que me ha pasado en semanas. Algo en la forma en que lo dijo me hizo olvidar por un momento mi propia situación. Había una soledad en su voz que reconocí inmediatamente. Era la misma que a veces sentía yo cuando llegaba a casa y Pilar ya dormía, y me quedaba en la cocina comiendo las sobras de la cena mientras escuchaba el silencio de la noche. ¿Estás solo? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Como un perro, respondió sin dramatismo, como quien constata que llueve o que es martes. ¿Y tu abuela? ¿Está grave? Se ha caído en casa. Es diabética y... Se me quebró la voz. Tendría que haber estado con ella. Los accidentes pasan. Me dijo con una suavidad inesperada. No puedes culparte por algo que escapa a tu control. ¿Cómo podía aquel desconocido, vendado como una momia en una cama de hospital, consolarme con tanta naturalidad? Me quedé allí de pie, entre la puerta y su cama, sintiéndome extrañamente cómoda en aquella situación tan absurda. ¿Y tú? Me atreví a preguntar. ¿Qué te ha pasado? Accidente laboral, respondió lacónico. Un viaje inesperado desde un andamio. Por suerte, mi cabeza es más dura de lo que pensaba. A pesar de todo, me reí. Era una situación tan surrealista que la risa brotó sola, liberando parte de la tensión acumulada del día. Deberías ir a ver a tu abuela, me recordó, pero en su voz había algo parecido al pesar. Tenía razón, por supuesto. Pilar me esperaba en algún lugar de la planta de abajo, y yo estaba aquí charlando con un perfecto desconocido, como si fuéramos viejos amigos. Sí, tienes razón. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve en el umbral. ¿Cómo te llamas, Ricardo? Me respondió tras una pausa que me pareció demasiado larga. ¿Y tú? Carmen. Carmen, repitió, como saboreando la palabra. ¿Volverás mañana? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué querría que volviera? ¿Y por qué una parte de mí, una parte pequeña pero insistente, quería decir que sí? No lo sé, respondí sinceramente. Depende de cómo esté Pilar. Pilar, bonito nombre, murmuró. Si decides volver, ya sabes dónde encontrarme. Salí de la habitación con el corazón latiendo de una manera extraña. En el ascensor, mientras bajaba a la planta 4ª, no podía quitarme de la cabeza aquellos ojos oscuros y esa sonrisa que había transformado su rostro. Encontré a Pilar en la habitación 418, dormida pero estable. La enfermera de noche me tranquilizó. El golpe no había sido grave, pero querían mantenerla en observación hasta la mañana por precaución con la diabetes. Me quedé a su lado hasta el amanecer,
sosteniendo su mano arrugada entre las mías, escuchando el ritmo suave de su respiración. Pero por más que trataba de concentrarme en ella, mis pensamientos volvían una y otra vez a la habitación de arriba, a Ricardo, al hombre que había convertido el error más tonto de mi vida en algo que, inexplicablemente, no conseguía lamentar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, supe que volvería. No sabía por qué, ni qué esperaba encontrar, pero sabía que volvería. A veces, los errores más grandes de nuestra vida son, en realidad, los aciertos que el destino nos regala cuando menos los esperamos. 3 días después, me encontré subiendo de nuevo a la 5ª planta del Hospital La Paz. Esta vez no había prisa, no había confusión de números, no había excusas. Solo una curiosidad que me carcomía por dentro como agua sobre piedra caliza. Pilar había recibido el alta médica esa mañana. La llevé a casa en taxi, un lujo que nos permitimos pocas veces, y la instalé en su butaca favorita, esa que heredó de mi bisabuela y que seguía conservando el mismo tapizado de flores descoloridas desde tiempos de la República. Le preparé el desayuno, organicé sus medicinas en el pastillero semanal y me aseguré de que tuviera todo al alcance antes de marcharme al trabajo. Mi jefa, Isabel, me había concedido horario flexible durante la semana por cuidado de familiar dependiente. Era uno de esos derechos que aparecían en los convenios laborales, pero que pocas veces se ejercían. En mi empresa de seguros éramos mayoría mujeres, y todas sabíamos lo que significaba hacer malabares entre el trabajo y la familia. Solo hasta que se recupere del todo. Le había asegurado esa mañana, aunque en el fondo sabía que Pilar, a los 78 años, ya no se recuperaría del todo de nada. Eran las 6 de la tarde cuando llegué al hospital. La habitación 481 tenía la puerta entreabierta, como la primera noche. Llamé suavemente con los nudillos. «¡Adelante!», escuché su voz más clara que 3 días atrás. Ricardo estaba incorporado en la cama, leyendo lo que parecía un informe financiero. Llevaba un pijama azul hospital que le quedaba pequeño, y la venda de la cabeza había sido sustituida por una más pequeña. Al verme, sus ojos se iluminaron con una alegría genuina que me hizo sentir como si hubiera estado esperándome. «Carmen», dijo, dejando los papeles a un lado. «No estaba seguro de que volvieras». «Yo tampoco», reconocí, acercándome a la silla que había junto a su cama. «¿Cómo te encuentras?» «Como si un toro de Osborne me hubiera usado de torero», respondió con una sonrisa que ya empezaba a resultarme familiar. «Pero vivo. ¿Y tu abuela?» «En casa, quejándose de que las enfermeras no saben hacer chocolate como Dios manda». Le conté, y él se rió con ganas. Se llama Pilar, por cierto, Pilar Herrera. «Un nombre de mujer fuerte», observó, «como el pilar de una catedral». «Lo es. Me crió desde los 16 años, cuando murieron mis padres». Las palabras salieron solas, como si hubiera estado esperando durante días para contárselas a alguien. Accidente de tráfico en la A6. Volvían del pueblo. La expresión de Ricardo cambió. La sonrisa se desvaneció, sustituida por algo más profundo, más comprensivo. «Lo siento», murmuró. «Debió ser muy duro. Pilar me salvó», continué. «Podría haberse desentendido, buscarme una familia de acogida, pero me acogió como si fuera su propia hija, no su nieta. Me enseñó a coser en su máquina Singer del año 52, la misma en la que aprendió mi madre. Los domingos hacemos cocido madrileño y los viernes rezamos la novena a la Virgen del Pilar». «Tradiciones», dijo él con una nostalgia extraña. Hacía mucho que no escuchaba hablar de tradiciones familiares. «¿Tú no tienes?», le pregunté, intrigada por el tono melancólico de su voz. Ricardo se quedó callado durante un largo momento, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid que empezaban a encenderse en la tarde otoñal. «Las perdí cuando murió mi madre hace 8 años», respondió finalmente. Ella era quien mantenía vivas las costumbres.
El rosario familiar antes de cenar, las torrijas en Semana Santa, los villancicos en Nochebuena. Después, todo se fue diluyendo. ¿Y tu padre? Mi padre es Fernando Mendoza, dijo, como si el nombre debiera significar algo para mí. Al ver mi expresión de desconcierto, añadió: Grupo Mendoza, construcción e inmobiliaria. Ahí fue cuando las piezas encajaron. Grupo Mendoza. Lo había visto en las noticias económicas, en los periódicos. Una de esas empresas familiares grandes de Madrid, de las que construían medio Alcorcón y tenían oficinas en las Torres Kío. Espera, dije, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Eres Ricardo Mendoza, CEO de Grupo Mendoza? Confirmó, pero en su voz no había orgullo, sino una especie de cansancio. 850 empleados, facturación de 45 millones anuales y un accidente laboral que puede costarme la empresa. Me quedé muda. Había estado hablando con naturalidad con alguien que probablemente ganaba en un mes más de lo que yo vería en toda mi vida. El contraste era tan absurdo que no sabía si reír o salir corriendo. ¿Por eso estás solo aquí?, conseguí preguntar. ¿Por el accidente? Estoy solo porque siempre estoy solo, respondió con una sinceridad que me desarmó. Las visitas que he recibido han sido de compromiso. Socios preocupados por la empresa, abogados hablando de responsabilidades, periodistas buscando declaraciones. Nadie ha venido simplemente a preguntar cómo estoy. Su honestidad me dolió en algún lugar del pecho que no sabía que existía. ¿Qué pasó exactamente?, me atreví a preguntar. Estaba supervisando una obra en Alcorcón, una promoción de viviendas sociales que llevamos construyendo 2 años. Sus ojos se endurecieron. La subcontrata que instalaba los andamios había escatimado en materiales. Negligencia pura y dura. Cuando subí a revisar el avance, toda la estructura cedió. Dios mío. Traumatismo craneal moderado, 3 costillas fracturadas y un esguince cervical. Enumeró como si hablara del tiempo. Podría haber sido mucho peor. Pero ahora hay una investigación laboral en curso, demandas cruzadas y la prensa especulando sobre si conocíamos los riesgos. ¿Y los conocíais? Por supuesto que no, respondió con vehemencia. Jamás pondría en riesgo a mis trabajadores conscientemente. Pero intentar demostrar eso cuando estás en una cama de hospital mientras los abogados se frotan las manos es complicado. Entendí entonces la soledad que había visto en sus ojos la primera noche. No era solo la soledad de quien está enfermo lejos de casa. Era la soledad de quien descubre que las personas que lo rodean están más interesadas en sus problemas que en su bienestar. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. Apenas me conoces. Precisamente por eso, respondió. Tú no tienes ningún interés en Grupo Mendoza, ni en mis acciones, ni en si el accidente nos cuesta contratos públicos. Vienes aquí y me preguntas cómo estoy, y realmente quieres saber la respuesta. En ese momento, la puerta se abrió y entró un médico de unos 40 y tantos años, con bata blanca y ese aire de autoridad que solo da la experiencia. Buenas tardes, Ricardo, saludó, y luego me miró con curiosidad. ¿Interrumpo? En absoluto, Javier, respondió Ricardo. Carmen, este es el doctor Santos, mi neurocirujano. Javier, Carmen es... Dudó un segundo. Una amiga. El doctor Santos me saludó con cortesía antes de dirigirse a Ricardo para revisar su evolución. Habló de la reducción gradual de la medicación, de ejercicios de rehabilitación, de pruebas pendientes. Todo sonaba positivo, pero lento. ¿Cuánto tiempo más de hospitalización?, preguntó Ricardo. Al menos una semana más, posiblemente 2, respondió el doctor. No podemos precipitarnos con traumatismos craneales. Cuando el doctor Santos se marchó, un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Fuera, Madrid se preparaba para la noche.
Las luces de los edificios creaban constelaciones urbanas y el murmullo del tráfico llegaba amortiguado por los cristales. Debería irme, dije finalmente. Pilar estará esperando la cena. ¿Volverás mañana?, me preguntó, y había algo vulnerable en su voz que me recordó al niño que debió ser antes de convertirse en CEO. Tengo que usar días de libre disposición para venir aquí. Le expliqué. Solo me quedan 3 este año. No quiero que tengas problemas en el trabajo por mi culpa. No es por tu culpa, le aseguré. Es mi decisión. ¿Por qué?, insistió. ¿Por qué decides venir? Me levanté, cogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Allí me detuve, con la mano en el pomo, y me volví para mirarlo. Porque aquí importo, dije simplemente. Y tú también necesitas a alguien que importe por ti, no por tu empresa. Salí de la habitación sin mirar atrás, pero supe que había dicho exactamente lo que ambos necesitábamos escuchar. En el metro de vuelta a casa, mientras Madrid desfilaba por las ventanillas como una película en blanco y negro, pensé en las extrañas vueltas que da la vida. Yo, Carmen Herrera, administrativa de seguros con un salario de 1.400 euros, acababa de convertirme en la única visita real de uno de los empresarios más influyentes de Madrid. Y lo más extraño de todo era que eso no me intimidaba. Me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, necesaria. La rutina se estableció sin que nos diéramos cuenta, como esos hábitos que se filtran en la vida de manera tan sutil que un día despiertas y ya forman parte de ti. Todos los días laborables, a las 5:30 en punto, terminaba mi jornada en la empresa de seguros y me dirigía al hospital. 1 hora y media de visita, de 6 menos cuarto a 7, antes de volver a casa para preparar la cena a Pilar. Era una franja horaria perfecta. Los médicos habían terminado sus rondas, las enfermeras cambiaban de turno y el hospital respiraba esa calma extraña que precede a las cenas institucionales. Ricardo me esperaba siempre despierto, con los informes empresariales apartados en la mesilla y esa sonrisa que había aprendido a interpretar como genuina alegría de verme. El 4.º día de visitas le llevé un regalo. No era gran cosa, solo un libro de poesía de Antonio Machado que había encontrado en la librería de viejo de la calle Libreros. La edición era de 1975, con las tapas gastadas y páginas amarillentas que olían a historias. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Leyó en voz alta al abrir el libro por una página al azar. ¿Cómo sabías que me gusta Machado? Por la manera en que hablas, respondí, acomodándome en mi silla habitual. Tienes ese modo de decir las cosas, como si pesaras cada palabra antes de soltarla. Mi madre me leía poesía cuando era pequeño, confesó, acariciando las páginas con una ternura inesperada. Machado, Lorca, Bécquer. Decía que un empresario sin alma poética era como un árbol sin raíces. Pilar dice algo parecido, sonreí. Que una mujer que no sabe cocinar es como una casa sin cimientos. Esa tarde le llevé también magdalenas caseras. Las había hecho Pilar siguiendo la receta de mi bisabuela, la misma que se transmitía en nuestra familia desde hacía 3 generaciones. Eran pequeñas, doradas, con ese sabor a limón y mantequilla que solo conseguían las abuelas que habían aprendido a cocinar cuando los ingredientes se medían a puñados y las cantidades se sabían de memoria. «Están buenísimas», dijo Ricardo, saboreando la segunda magdalena. «¿Cuál es el secreto?» Ralladura de limón natural, mantequilla de verdad y paciencia. Recité como si fuera una oración. Pilar dice que la prisa es el peor condimento. Tu abuela es sabia. Y testaruda como una mula, añadí. Ayer intenté convencerla de que usara la batidora eléctrica para hacer merengue, y me miró como si le hubiera propuesto quemar la Biblia. Nos reímos juntos, y me di cuenta de que la risa de Ricardo había cambiado desde los primeros días. Ya no tenía esa nota de amargura, esa resonancia hueca de quien ríe por cortesía. Era más cálida, más real.
Háblame de las tradiciones de tu familia, me pidió. Me gusta escucharte. Le conté sobre los domingos de cocido, cuando toda la casa olía a garbanzos y chorizo desde primera hora de la mañana. Le expliqué el ritual de preparar la sopa primero, luego las verduras y finalmente la carne, cada componente en su plato correspondiente, como mandaban las costumbres de toda la vida. Le hablé de las novenas de los viernes, cuando Pilar encendía la vela votiva y recitaba las oraciones que había aprendido de mi bisabuela. Mi santo es Santa Carmen, el día 16 de julio, le conté. Pilar siempre dice que los santos protegen a quienes llevan su nombre. ¿Y funciona? Preguntó con genuina curiosidad. Bueno, conocerte a ti fue el día después de San Lucas, el patrón de los médicos. Reflexioné. Puede que los santos tengan sentido del humor. Ese comentario le arrancó una carcajada que resonó por toda la habitación. El viernes de esa semana, Ricardo empezó con la fisioterapia. El doctor Santos había decidido que era hora de que recuperara la movilidad gradualmente, sobre todo después de tantos días en cama. La fisioterapeuta, una mujer menuda pero enérgica, llamada Elena, le explicó la rutina: ejercicios de coordinación, caminatas cortas, movimientos para fortalecer el equilibrio alterado por el reumatismo. ¿Puedo acompañarlo?, le pregunté a Elena cuando Ricardo se estaba cambiando el pijama de rehabilitación. Por supuesto, a veces es bueno tener apoyo moral. La primera caminata fue un desastre silencioso. Ricardo, que en su vida anterior dirigía una empresa de 850 empleados, caminaba como un anciano por el pasillo del hospital. Pasos lentos, inseguros, agarrándose a la barandilla como si fuera su salvavidas. Podía ver la frustración en su rostro, la humillación de sentirse débil delante de mí. Vamos despacio, le dije, caminando a su lado. No hay prisa. Antes corría maratones, murmuró entre dientes. El de Madrid, el de Barcelona. Y ahora no puedo caminar 100 metros sin marearme. Antes es una palabra muy peligrosa, repliqué. Te puede amargar el presente. Llegamos hasta la sala de espera del final del pasillo sin incidentes, pero en el camino de vuelta, a mitad del trayecto, Ricardo se detuvo bruscamente. Su rostro se puso blanco y sus piernas empezaron a temblar. Me mareo, murmuró, y antes de que pudiera caerse, me lancé a sujetarlo. Sus brazos se cerraron alrededor de mi cintura, y durante un momento que se alargó como caramelo el sol, estuvimos abrazados en medio del pasillo. Podía sentir su respiración entrecortada contra mi oreja, el temblor de sus músculos luchando contra la debilidad, el aroma a jabón hospitalario mezclado con algo más personal, más íntimo. Ya estoy bien, susurró, pero no me soltó inmediatamente. Tranquilo, le respondí, sorprendiéndome de lo natural que se sentía consolarlo. Todos tenemos momentos de debilidad. Cuando finalmente nos separamos, había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que hasta entonces había mantenido oculta tras la coraza del empresario exitoso. Esa noche, de vuelta en la habitación, hablamos durante horas. Ricardo me contó sus miedos más profundos, el terror a no recuperarse completamente, a perder el control sobre su empresa, a descubrir que toda su identidad estaba construida sobre su fortaleza profesional. ¿Y si no vuelvo a ser el mismo?, me preguntó, con una sinceridad que dolía. ¿Y si este accidente me ha roto algo que no se puede reparar? Mi padre decía que las roturas, cuando cicatrizan bien, dejan el hueso más fuerte que antes. Le respondí, recordando una conversación que habíamos tenido años atrás, cuando me rompí el brazo jugando en el parque. Tal vez no vuelvas a ser el mismo. Tal vez seas alguien mejor. ¿Cómo puedes ser tan optimista después de haber perdido a tus padres tan joven? La pregunta me pilló desprevenida. Durante un momento, los recuerdos me asaltaron como una marea. El teléfono sonando a las 2 de la madrugada, la voz del guardia civil, el funeral bajo la lluvia de noviembre.
Porque aprendí que el dolor, cuando lo compartes, pesa menos. Respondí finalmente. Pilar me enseñó que llorar sola es desesperación, pero llorar acompañada es el primer paso para sanar. ¿Lloraste mucho? Durante meses, admití. Pero Pilar lloraba conmigo, y entre las dos fuimos secando las lágrimas hasta que solo quedaron los recuerdos bonitos. Ricardo asintió, como si mis palabras hubieran puesto nombre a algo que llevaba tiempo sintiendo. El lunes siguiente trajo consigo la primera intrusión del mundo exterior en nuestra burbuja hospitalaria. Marcos Silva, el asistente personal de Ricardo, apareció con una maleta llena de documentos urgentes y una expresión de pánico mal disimulado. «Ricardo, necesitamos tu firma para la licitación del Ayuntamiento de Madrid», dijo nada más entrar, sin siquiera saludarme. «El plazo vence el miércoles». Era un hombre de unos 30 años, todo líneas rectas y eficiencia, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Me miró con curiosidad mal disimulada antes de depositar los papeles sobre la mesita del hospital. «Marcos, te presento a Carmen», dijo Ricardo. «Carmen, Marcos es mi mano derecha en la empresa». Marcos me estrechó la mano con cortesía profesional, pero pude ver las preguntas en sus ojos. ¿Quién era yo? ¿Qué hacía allí? Porque Ricardo parecía más relajado de lo que había estado en meses. Durante la siguiente hora, asistí a una clase magistral sobre el funcionamiento de una empresa grande. Contratos, licitaciones, reuniones posponadas, socios impacientes. Ricardo firmaba documentos mientras explicaba decisiones, delegaba responsabilidades, resolvía crisis desde una cama de hospital. ¿No puedes posponer la reunión con los bancos hasta la semana que viene?, sugirió Marcos en un momento dado. No, respondió Ricardo con firmeza. Cuanto más tiempo estemos sin dar la cara, más nerviosos se pondrán. Programa una videoconferencia para el jueves. Marcos tomó nota de todo, pero pude ver la preocupación en su rostro. Cuando se marchó, el silencio que quedó en la habitación tenía un peso diferente. «Es mucha responsabilidad», comenté. «Demasiada», reconoció Ricardo. «Hay días en que me pregunto cómo sería mi vida si hubiera elegido otro camino». «¿Cuál habrías elegido?» «Profesor de literatura, tal vez, o arquitecto, para diseñar casas en lugar de especular con ellas». «Nunca es tarde para cambiar de rumbo», le dije. «Mi madre estudió magisterio a los 35 años, cuando yo ya tenía 10. ¿En serio?» Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de que me despertara. Decía que los sueños no caducan, solo se aplazan. Ricardo me miró con una intensidad nueva, como si estuviera viéndome por primera vez. «Eres muy sabia para tener solo 28 años», murmuró. «Y tú muy joven para sentirte tan viejo», repliqué. Nos quedamos mirando en silencio, y fue entonces cuando sucedió. Sin darnos cuenta, nuestras manos se habían acercado sobre la mesita del hospital. Sus dedos rozaron los míos, primero tímidamente, luego con más confianza. No fue un gesto romántico ni dramático, fue simple, natural, como dos personas que se reconocen en la soledad del otro. «Carmen», susurró. «¿Sí?» «Gracias por quedarte. Gracias por dejarme quedar». Fuera, Madrid se preparaba para la noche, pero dentro de la habitación 481, el tiempo parecía haberse detenido. Nuestras manos seguían tocándose, y por primera vez desde que tenía memoria, me sentí exactamente donde debía estar. El doctor Santos había dicho que Ricardo recibiría el alta en 10 días más. 10 días para que nuestra extraña amistad llegara a su fin natural, para que él volviera a su mundo de trajes caros y reuniones importantes, y yo regresara al mío de pólizas de seguros y cenas con Pilar. 10 días que, sin saberlo entonces, cambiarían el rumbo de nuestras vidas para siempre. El día del alta médica amaneció gris, con esas nubes bajas de noviembre que hacen que Madrid parezca una acuarela desvaída. Llevaba 3 semanas visitando a Ricardo religiosamente, y había llegado a conocer cada sonido de la habitación 481, el zumbido del aire acondicionado,
el murmullo del televisor de la habitación de al lado, el repiqueteo de los tacones de las enfermeras por el pasillo de linóleo. Ahora todo eso quedaba atrás. ¿Estás seguro de que puedes irte solo? Le pregunté mientras él metía sus cosas en una maleta de cuero que había traído Marcos días atrás. No estoy solo, respondió, regalándome una sonrisa que ya me sabía de memoria. Vienes conmigo, ¿verdad? Le había prometido acompañarlo hasta casa. Era lo mínimo que podía hacer después de 3 semanas de confidencias mutuas, de risas compartidas, de manos que se rozaban cada día con más confianza. Pero mientras bajábamos hacia el vestíbulo principal del hospital, un nudo extraño se me formó en el estómago. Ricardo, hay prensa ahí fuera. Nos advirtió Marcos, que había llegado esa mañana con un maletín lleno de documentos y expresión preocupada. 3 periódicos y 2 televisiones. Quieren declaraciones sobre el accidente. A través de los cristales de la entrada principal, pude ver las furgonetas de los medios, las cámaras, los periodistas con sus micrófonos preparados como armas. Era un mundo que solo había visto en la televisión, y de repente me encontraba en el centro de él. ¿Qué les digo?, preguntó Ricardo, ajustándose la chaqueta que le había traído Marcos. Ya no parecía el hombre vulnerable de pijama hospitalario con quien había compartido magdalenas y poesía de Machado. Vestido de traje, con el pelo peinado hacia atrás y esa postura erguida de quien está acostumbrado a tomar decisiones importantes, volví a ser Ricardo Mendoza, CEO de Grupo Mendoza. Que la investigación está en curso y que colaboras plenamente con las autoridades. Recitó Marcos como si fuera una lección aprendida. Nada más. ¿Y si preguntan por el estado de la empresa? Que la empresa está sólida y que tienes plena confianza en el equipo directivo. Yo escuchaba aquella conversación, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. ¿Quién era yo en todo aquello? ¿La acompañante circunstancial de un hombre importante que regresaba a su verdadera vida? Carmen, ¿estás bien? Ricardo debió notar mi silencio. Perfectamente, mentí. Solo que tal vez debería irme por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque esto es tu mundo, no el mío. Respondí, señalando hacia las cámaras. Y no creo que sea buena idea que me vean contigo. Ricardo me miró con una intensidad que me puso nerviosa. Vienes conmigo por la puerta principal, dijo con firmeza. Punto. Y así fue como acabé caminando del brazo de Ricardo Mendoza hacia una pequeña multitud de periodistas, con las cámaras apuntándonos como cañones y las preguntas lloviendo desde todos los ángulos. Señor Mendoza, ¿cómo se encuentra? ¿Había conocimiento previo de los problemas estructurales? ¿Quién es la señorita que le acompaña? Esa última pregunta me atravesó como una lanza. Los flashes empezaron a dispararse, algunos dirigidos directamente hacia mí. Ricardo mantuvo su sonrisa profesional y respondió las preguntas básicas sobre su estado de salud y la investigación, pero cuando insistieron sobre mi identidad, se limitó a decir: Carmen es una amiga muy querida. Una amiga muy querida. Las palabras se me clavaron en algún lugar entre el pecho y la garganta. El trayecto hasta su casa en el coche de Marcos se hizo eterno. Ricardo iba callado, mirando por la ventanilla como si viera Madrid por primera vez. Yo no sabía qué decir, así que me quedé en silencio también, viendo cómo pasábamos del hospital en Chamartín hacia el barrio de Salamanca, donde los edificios se volvían más altos, más elegantes, más caros con cada manzana. Aquí es, anunció Marcos, deteniéndose frente a un edificio de piedra clara con portero uniformado. El ático de Ricardo ocupaba toda la planta 18, 300 metros cuadrados de suelos de mármol, ventanales del suelo al techo y una decoración que parecía salida de una revista de arquitectura. Todo blanco, negro y acero inoxidable. Frío, imponente, intimidante. Es muy grande, comenté, sintiendo mis palabras perderse en el eco del salón principal. ¿Te gusta?, preguntó Ricardo, pero había algo inseguro en su voz.
Es impresionante, respondí diplomáticamente, aunque la verdad era que me sentía como un ratón en una catedral. Me enseñó la casa. 5 habitaciones, 4 baños, terraza con vistas a todo Madrid, cocina que parecía el laboratorio de la NASA. En las paredes había cuadros que estaba segura de haber visto en museos, y los muebles tenían esa perfección aséptica de las cosas que cuestan más dinero del que yo vería jamás. «Siéntate donde quieras», me ofreció, señalando un sofá que era más grande que mi habitación entera. Me senté en el borde, como si fuera a romper algo con solo respirar demasiado fuerte. Ricardo se sentó a mi lado, pero entre nosotros había una distancia que no había existido en la habitación del hospital. «Esto es muy diferente a la habitación 481», dije intentando bromear. «Sí», reconoció. «Aquí todo es más complicado». «¿Te refieres a la decoración o a la vida?» «A todo». Nos quedamos en silencio durante un rato, escuchando el murmullo lejano del tráfico que llegaba desde la calle. La diferencia entre nuestros mundos nunca había sido tan evidente. Yo, que compartía un piso de 60 metros cuadrados con mi abuela de 78 años, sentada en un sofá que probablemente costaba más que todo el mobiliario de mi casa junto. «Ricardo, esto no va a funcionar», dije finalmente, porque alguien tenía que decirlo. «¿Qué no va a funcionar?» «Esto, nosotros, somos demasiado diferentes». «¿Por el dinero?» «Por todo», expliqué, sintiéndome más pequeña con cada palabra. «Tú tienes reuniones con bancos. Yo tengo que pedir permiso para llegar tarde al trabajo. Tú apareces en los periódicos. Yo corto cupones de descuento para la compra. Tú vives en el ático. Yo vivo en el bajo exterior». Ricardo me tomó la mano, y el contacto me tranquilizó un poco, pero no lo suficiente. «El dinero no importa», insistió. «El dinero siempre importa», repliqué. «Sobre todo cuando uno lo tiene y el otro no». En ese momento sonó el teléfono de la casa. Ricardo dudó un segundo antes de responder. «Sí, Marcos». «No, la cena de esta noche no se cancela». «Ya lo sé, pero son los socios principales y 2 directores del banco». «A las 9 en punto, como siempre». Cuando colgó, me miró con una mezcla de disculpa y determinación. «Tengo una cena de trabajo esta noche. Socios, bancos, gente que necesita ver que estoy bien y que la empresa sigue funcionando». «Por supuesto», dije, levantándome del sofá. «Yo debería irme ya. Pilar estará esperando la cena». «Carmen, no pasa nada, Ricardo, de verdad. Esto es tu vida real». La habitación del hospital fue un paréntesis. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de una llave en la puerta principal. Ricardo frunció el ceño. No esperaba a nadie. Unos segundos después, un hombre de unos 65 años, alto, con el pelo plateado perfectamente peinado y un traje que gritaba dinero y poder, entró en el salón como si fuera el dueño del lugar. Tenía los mismos ojos que Ricardo, pero fríos, calculadores. Era evidente, sin necesidad de presentaciones, que estaba ante Fernando Mendoza. «Ricardo», saludó sin emoción, pero sus ojos se posaron inmediatamente en mí, con una mezcla de curiosidad y evaluación. «No sabía que tenías compañía». La palabra compañía la pronunció como si fuera algo ligeramente desagradable. «Papá, te presento a Carmen Herrera», dijo Ricardo, y pude notar la tensión en su voz. «Carmen, mi padre, Fernando Mendoza». Fernando me tendió la mano con una sonrisa cortés pero glacial. «Encantado, señorita Herrera. ¿Y a qué se dedica?» «Trabajo en una empresa de seguros», respondí, sintiendo que la respuesta sonaba patética en aquel salón de 300 metros cuadrados. «Qué interesante», murmuró, pero su tono sugería exactamente lo contrario. «¿Y cómo conoció a mi hijo?» «Nos conocimos en el hospital», intervino Ricardo antes de que pudiera responder.
Ah, claro, durante su convalecencia. Fernando pronunció la palabra como si fuera un fracaso personal. Qué oportuno. El veneno en su comentario no era sutil. Me estaba acusando abiertamente de ser una oportunista, una aprovechada que se había acercado a Ricardo cuando estaba vulnerable. Papá, advirtió Ricardo. No, no pasa nada, dije, sintiéndome el color subir a mis mejillas. Entiendo perfectamente lo que insinúa el señor Mendoza. No insinúo nada, querida, replicó Fernando con esa sonrisa falsa. Solo me pregunto qué puede tener en común una administrativa de seguros con el CEO de una empresa de construcción. Fernando, ya es suficiente. Ricardo se puso de pie, y por primera vez le vi realmente enfadado. Solo protejo los intereses familiares, hijo. Y después del accidente, con la investigación en curso, no podemos permitirnos distracciones. Carmen no es una distracción. ¿No? Fernando me miró directamente. Dígame, señorita Herrera, ¿sabía quién era mi hijo cuando se conocieron? No. Respondí con sinceridad. No tenía ni idea. Qué conveniente. Y supongo que ahora que lo sabe, eso no influye en absoluto en sus sentimientos. Papá, basta ya. Ricardo se colocó entre nosotros dos, pero yo ya había escuchado suficiente. No se preocupe, señor Mendoza, dije, dirigiéndome hacia donde había dejado mi bolso. Su mensaje ha quedado muy claro. Carmen, no te vayas, pidió Ricardo. Tengo que irme, insistí. Pilar me espera para cenar. Lo que no les dije era que necesitaba salir de allí antes de que Fernando siguiera destrozándome con aquella cortesía venenosa. Cada palabra suya me recordaba lo fuera de lugar que estaba en aquel mundo de ático y cristales. Ricardo me acompañó hasta el ascensor, dejando a su padre en el salón. No le hagas caso, me pidió. Está preocupado por el negocio, por la investigación, no es personal. Sí lo es, repliqué, mirando cómo los números del ascensor subían hacia nosotros. Y tiene razón en estarlo. ¿Qué quieres decir? Que quizás efectivamente busco algo, Ricardo. Quizás busco una vida que no me corresponde. El ascensor llegó con un discreto ping. Las puertas se abrieron, pero ninguno de los dos se movió. ¿Volverás mañana?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Entré en el ascensor y pulsé el botón de la planta baja. Mientras las puertas se cerraban, vi la expresión de Ricardo: confusión, dolor y algo parecido al pánico. Durante el descenso me quedé allí de pie, viendo los números decrecer y sintiendo cómo cada planta me alejaba más de un mundo que, durante 3 semanas, había creído que podía ser el mío. Pero en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, escuché algo que me hizo detenerme. Eran voces que llegaban desde arriba, a través del hueco del ascensor. Fernando hablaba por teléfono, y su voz se filtraba con claridad escalofriante. Sí, García. La chica ya se ha ido. No, no creo que sea un problema a largo plazo. Puede ser útil, de hecho. Si la investigación se complica, tener una relación personal puede humanizar la imagen de Ricardo ante la prensa. ¿Los 2,8 millones de compensación? Sí, es mucho dinero. Pero si esto se alarga, podríamos perder las licitaciones públicas, y eso serían 40 millones. El mundo se me vino abajo. No era Ricardo quien me había usado. Era su padre quien planeaba usarme. Como una herramienta de relaciones públicas, una cara amable para suavizar la imagen empresarial durante la crisis legal. Salí del edificio sin mirar atrás, con las palabras de Fernando resonando en mi cabeza como campanadas fúnebres. En la calle, Madrid seguía con su ritmo normal, ajeno al hecho de que mi pequeño mundo acababa de explotar en 1000 pedazos. Durante todo el trayecto en metro hasta casa,
no pude quitarme de la cabeza una pregunta terrible. ¿Sabía Ricardo lo que planeaba su padre? ¿Había sido nuestra amistad hospitalaria parte de algún plan empresarial más grande? Cuando llegué a casa, Pilar me esperaba con el cocido preparado y esa sonrisa cálida que me había consolado durante 12 años. Pero esa noche, ni siquiera el abrazo de mi abuela pudo borrar la sensación de haber sido la protagonista de una obra de teatro en la que todos los demás conocían el guión, excepto yo. Llegué a casa con el alma en los talones y las palabras de Fernando resonando en mi cabeza como campanas de funeral. Pilar me esperaba en la cocina, removiendo la cuchara de palo en el puchero del cocido, con esos movimientos lentos y seguros de quien ha hecho el mismo gesto miles de veces. «Llegas tarde, niña», me dijo sin levantar la vista de la olla. «El cocido ya está en su punto». Se lo veía en la cara que sabía que algo había pasado. Pilar tenía esa intuición de abuela que detecta las tormentas emocionales desde 3 kilómetros de distancia. Después de 12 años viviendo juntas, era imposible ocultarle nada. «¿Qué tal tu amigo del hospital?», preguntó con esa falsa casualidad que solo dominan las abuelas. «Ya no está en el hospital», respondí, dejándome caer en la silla de la cocina como un saco de patatas. «Le han dado el alta». «Y tú tienes cara de velorio». Me quedé allí sentada, viendo cómo movía el cocido, aspirando ese aroma a garbanzos y chorizo que había llenado nuestra cocina todos los domingos desde que tengo memoria. Era el olor de la seguridad, del hogar, de las cosas que no cambian, aunque el mundo se venga abajo. «Pilar, ¿alguna vez has estado en un sitio donde sabías que no pertenecías?» «Toda mi vida, niña», respondió sin dudar. «¿Por qué crees que llegué tan lejos en el mundo?» Su respuesta me arrancó una sonrisa involuntaria. Pilar había nacido en un pueblo de Ávila. Había trabajado de costurera desde los 14 años y había criado a 3 hijos con un sueldo que apenas daba para sobrevivir. Sin embargo, tenía esa dignidad inquebrantable que solo poseen las personas que han luchado por todo lo que tienen. «Tu amigo es rico, ¿verdad?», preguntó, como si hubiera estado leyendo mis pensamientos. «Mucho, demasiado». «¿Y su familia no te quiere cerca?» «Su padre cree que busco dinero». Pilar asintió con esa sabiduría de quien había vivido suficiente para entender los patrones que se repiten en cada generación. «Ven aquí», me dijo, señalando la encimera. «Ayúdame a servir esto». Mientras poníamos el cocido en los platos de loza blanca que habían pertenecido a mi bisabuela, Pilar empezó a hablar con esa voz suave que usaba cuando tenía algo importante que contar. «¿Sabes cómo conocí a tu abuelo Ramón? ¿Trabajabais en la misma fábrica textil?» Recité la historia que había escuchado cientos de veces. «Eso es mentira», dijo, y casi se me cayó el plato de las manos. «Yo trabajaba en la fábrica. Tu abuelo era el hijo del dueño». Me quedé mirándola con la boca abierta. Durante 28 años había creído una versión completamente diferente de la historia de mis abuelos. «¿Por qué me mentiste?» «Porque cuando eres joven, piensas que los cuentos de Cenicienta solo existen en los libros», explicó, sentándose a la mesa y haciendo la señal de la cruz antes de tomar la primera cucharada. «Y yo necesitaba que tú creyeras que las cosas buenas le pasan a la gente normal». «Pero si abuelo era el hijo del dueño». «Su familia se opuso durante 2 años», continuó Pilar. «Su padre me ofreció dinero para que desapareciera. Su madre organizó cenas con hijas de industriales para que Ramón encontrara una novia apropiada». «¿Y te pasó?» «Que tu abuelo decidió que el amor verdadero valía más que la aprobación familiar», respondió, mirándome directamente a los ojos. Se plantó delante de toda su familia y dijo que se casaba conmigo o no se casaba con nadie. ¿Y funcionó? Funcionó porque no cambié para que me aceptaran, explicó. Seguí siendo Pilar Herrera, hija de campesinos,
que sabía coser y cocinar y rezar el rosario. No fingí ser otra persona para encajar en su mundo. Terminamos de cenar en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Después, Pilar me llevó al salón y sacó el álbum de fotos familiares que guardaba en el aparador. Era uno de esos álbumes antiguos, con páginas de cartón negro y fotos pegadas con esquineras blancas. «Mira», me dijo, señalando una foto en blanco y negro de una pareja joven. «Tus bisabuelos, Esperanza y Patricio». En la foto, una mujer menuda con vestido de percal estaba junto a un hombre trajeado que la sacaba una cabeza. Ella parecía salida de un pueblo, él de la ciudad. Ella era sirvienta en casa de una familia acomodada de Madrid. Él era el maestro del pueblo donde ella había nacido. Me contó Pilar. Cuando se conocieron, todos dijeron que no podía funcionar. Diferentes mundos, diferentes educaciones. ¿Y funcionó? Estuvieron casados 53 años, respondió. Y criaron 5 hijos que se convirtieron en personas decentes. Pasó las páginas lentamente, enseñándome fotos que no había visto en años. Mi bisabuela con su máquina de coser Singer, la misma que ahora ocupaba un rincón de nuestro salón. Mi bisabuelo leyendo el periódico en la cocina. Mis abuelos el día de su boda, mirándose como si fuera lo único que importara en el mundo. ¿Ves este rosario?, me preguntó, sacando de una cajita de madera el rosario de cuentas negras que siempre había estado en la mesita del salón. Perteneció a tu bisabuela Esperanza. Lo escondió durante la Guerra Civil, cuando registraban las casas buscando objetos religiosos. Tomé el rosario entre mis manos. Las cuentas estaban gastadas por el uso, pulidas por décadas de oraciones. ¿Por qué me cuentas todo esto, Pilar? Porque las tradiciones no son cosas, niña. Son valores que se pasan de una generación a otra. Me explicó, cerrando el álbum. Tu bisabuela sabía coser, cocinar y rezar. Yo aprendí eso de ella y se lo enseñé a tu madre. Tu madre te lo enseñó a ti, aunque no hayas tenido tiempo de aprenderlo todo. ¿Y qué tiene que ver eso con Ricardo? Que si ese hombre te quiere de verdad, te querrá tal como eres. Con tu piso de 60 metros cuadrados, tu sueldo de 1.400 euros y tu abuela que cocina con recetas de hace 100 años. Se levantó y me besó la frente. Y si no te quiere así, entonces no te merece. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo y dándole vueltas a las palabras de Pilar. ¿Había estado dispuesta a cambiar quién era para encajar en el mundo de Ricardo? ¿O había sido Fernando quien había plantado esas dudas en mi cabeza? Al día siguiente era sábado. Me levanté tarde, desayuné con Pilar el chocolate con churros de siempre y me dediqué a limpiar la casa mientras escuchaba la radio. Era una de esas mañanas perezosas de noviembre en las que no pasa nada importante, y eso me tranquilizó, hasta que sonó el timbre. ¿Quién será a estas horas?, murmuró Pilar desde su butaca. Miré por la mirilla y casi me da un infarto. Ricardo estaba ahí, en el descansillo de mi casa, vestido con unos vaqueros y una chaqueta de punto, que lo hacían parecer mucho más joven y menos intimidante que el feo de traje que había visto en su ático. «Es Ricardo», le dije a Pilar. «Pues ábrele, no sea que piensen los vecinos que no tenemos educación». Abrí la puerta despacio, sin saber muy bien qué esperar. «Hola, Carmen». Me saludó, y había algo nervioso en su sonrisa. «¿Puedo pasar?» «¿Cómo has conseguido mi dirección?» «Marcos tiene sus recursos», respondió. «Espero que no te importe». Dudé un momento, pero Pilar gritó desde el salón. «¡Que pase el muchacho! No vamos a dejar que se quede en la puerta como un vendedor de aspiradoras». Ricardo se rió, y ese sonido familiar me tranquilizó un poco. «Mi abuela», expliqué, «no conoce el concepto de privacidad». Lo llevé al salón, donde Pilar lo examinó de arriba a abajo, con esa mirada directa que solía usar
para evaluar la frescura del pescado en el mercado. Así que tú eres el famoso Ricardo, le dijo sin preámbulos. Siéntate ahí, que tengo que verte bien. Ricardo se sentó en el sofá como un colegial en el despacho del director, y pude ver que estaba genuinamente nervioso. Señora Pilar, quería disculparme por lo que pasó ayer con mi padre, empezó. ¿Y por qué te disculpas tú por algo que hizo otro? Le preguntó Pilar con lógica aplastante. Porque yo debería haberlo parado antes. Ah, o sea que sabías lo que iba a pasar. No exactamente, pero conozco a mi padre. Sé cómo piensa sobre las diferencias de clase. Pilar asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. ¿Tienes hambre? Le preguntó de repente. ¿Perdón? Que si tienes hambre, son las 2 de la tarde y hueles a hombre que no ha desayunado. Ricardo me miró desconcertado y yo me encogí de hombros. Con Pilar nunca sabías por dónde iban a ir las conversaciones. Un poco, sí, admitió. Carmen, pon otro plato. Vamos a comer todos juntos. Pilar, no hace falta. Claro que hace falta. Me cortó. Si este muchacho quiere conocer a mi nieta, tiene que conocer también cómo vivimos. Y así fue como Ricardo Mendoza, CEO de un grupo empresarial de 45 millones de euros, acabó sentado en nuestra mesa de formica, comiendo cocido madrileño en platos desparejados. ¿Sabes rezar? Le preguntó Pilar antes de empezar a comer. Hace tiempo que no. Pues es hora de recordar. Le dio la mano derecha y me hizo señas para que le diera la izquierda. En esta casa se bendice la mesa. Ricardo se quedó callado mientras Pilar recitaba la oración de siempre. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar, y a las manos que los han preparado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, murmuró Ricardo, y había algo emocionado en su voz. Durante la comida, Pilar lo interrogó con la sutileza de un comisario de policía. ¿Qué había estudiado? ¿Le gustaba su trabajo? ¿Sabía cocinar? ¿Cuándo había perdido a su madre? ¿Por qué no tenía novia? Ricardo respondió a todo con una paciencia que me sorprendió. Habló de su carrera de empresariales, de su máster en Londres, de cómo había heredado la empresa cuando se sentía demasiado joven para tanta responsabilidad. Confesó que no sabía ni hacer huevos fritos, que comía la mayoría de las veces en restaurantes o comida preparada. Eso no es vida, declaró Pilar. Un hombre que no sabe cocinar está perdido en el mundo. Mi madre intentó enseñarme, pero yo siempre estaba estudiando o trabajando, explicó Ricardo. Cuando murió, me di cuenta de todo lo que no había aprendido de ella. ¿Y tu padre no cocina? Mi padre no ha pisado una cocina en su vida, respondió con una sonrisa triste. Tiene cocinero, ama de llaves, chofer. Se ha olvidado de cómo se vive de verdad. Pilar asintió con aprobación, como si Ricardo hubiera pasado algún tipo de examen secreto. Después de comer, insistió en enseñarle la casa. Nuestro piso de 60 metros cuadrados no daba para mucho. 2 habitaciones, un baño, el salón-cocina. Pero Pilar se lo enseñó todo con el orgullo de quien muestra un palacio. Esta era la habitación de Carmen cuando era pequeña. Le dijo, abriendo la puerta de mi cuarto. Aquí hizo los deberes, aquí lloró por sus primeros novios, aquí decidió estudiar administrativo. Pilar, protesté muerta de vergüenza. ¿Y qué? No hay nada de lo que avergonzarse. Me riñó. Esta casa ha visto crecer a una mujer trabajadora y honrada. Cuando volvimos al salón, Ricardo se quedó un rato mirando la máquina de coser Singer que ocupaba un rincón junto a la ventana. Es la misma que tenía mi madre, murmuró, pasando la mano por la superficie de hierro negro. Una Singer del 52. Esta perteneció a la madre de mi madre, explicó Pilar. Le enseñé a coser a Carmen cuando era pequeña, como mi madre me enseñó a mí. ¿Sabes coser? Me preguntó Ricardo, sorprendido. Un poco, lo básico. Carmen es modesta, intervino Pilar. Cosé mejor que muchas profesionales.
¿A que sí, niña? Mientras Pilar hablaba de mis supuestas habilidades con la costura, pude ver cómo Ricardo miraba la casa con otros ojos, no con la condescendencia que temía, sino con algo parecido a la nostalgia, como si hubiera encontrado algo que había perdido y no sabía que echaba de menos. Señora Pilar, dijo finalmente, ¿puedo preguntarle algo? Pregunta lo que quieras, muchacho. ¿Usted cree que Carmen y yo podemos funcionar, a pesar de nuestras diferencias? Pilar lo miró durante un largo momento, como evaluando no solo sus palabras, sino su alma. ¿Tú la quieres? Sí, respondió sin dudar. ¿La quieres tal como es o tal como podrías convertirla? Ricardo tardó más en responder esta vez. Tal como es, dijo finalmente. La conocí en un hospital, sin maquillaje, preocupada por usted, dispuesta a cuidar de un desconocido. Esa es la Carmen de la que me enamoré. Entonces funciona, declaró Pilar con autoridad papal. El amor verdadero no mira cuentas bancarias. Cuando Ricardo se marchó, ya era de noche. Le dimos una bolsa con 2 porciones de cocido para que cenara en casa, y Pilar insistió en enseñarle a calentar la sopa sin que se pegara. Ricardo, le dije antes de que se fuera, lo de ayer, en tu casa... Lo siento, me interrumpió. Mi padre no tenía derecho a hablarte así. ¿Sabías lo que estaba planeando? Lo de usarme para mejorar la imagen de la empresa durante la investigación. Ricardo me miró con sinceridad absoluta. Te juro por la memoria de mi madre que no tenía ni idea, me dijo. Y cuando me lo contó anoche, tuvimos la peor discusión de nuestras vidas. ¿Y ahora qué? Ahora te pido que me des una oportunidad, respondió. Una oportunidad para demostrar que esto no tiene nada que ver con la empresa, ni con la investigación, ni con lo que piense mi padre. ¿Y cómo vas a hacerlo? Dejándote conocer al Ricardo de verdad. Sonrió. Al que no sabe cocinar, al que echa de menos a su madre, al que lleva 3 semanas durmiendo mejor, porque sabe que existe alguien como tú. Esa noche, cuando Pilar y yo nos quedamos solas recogiendo los platos, me dijo: es un buen muchacho, Carmen. Está un poco perdido, pero tiene buen corazón. ¿Cómo lo sabes? Porque se ha comido 2 platos de cocido sin preguntar qué llevaba, ha rezado sin poner mala cara y se ha llevado la comida para no desperdiciarla. Respondió: los hombres malos no hacen esas cosas. ¿Crees que tenemos futuro? Creo que tenéis presente, me corrigió, y eso ya es más de lo que tiene mucha gente. Esa noche me dormí con el rosario de mi bisabuela entre las manos, pensando en tradiciones que perduran, en amores que trascienden las diferencias, y en la sabiduría de las abuelas que siempre saben exactamente lo que necesitas escuchar. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras revisaba las pólizas de daños por inundaciones que se habían acumulado después del temporal de la semana anterior. Era Ricardo, pero su voz sonaba tensa, diferente. Carmen, necesito verte urgentemente. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Mi padre quiere conocerte oficialmente, explicó, y pude escuchar el peso de esas palabras. Ha organizado una reunión en las oficinas de la empresa, esta tarde a las 5. Se me hizo un nudo en el estómago. Después de la cena del sábado en casa con Pilar, había empezado a creer que las cosas podían funcionar. Pero una reunión oficial con Fernando Mendoza sonaba más a juicio que a presentación familiar. ¿Y si no quiero ir? Carmen, por favor. Su voz sonaba casi suplicante. Es importante para mí, para nosotros. Cedí, como sabía que haría desde el momento en que sonó el teléfono. Pedí la tarde libre en el trabajo, me puse mi único traje bueno, un conjunto gris que había comprado para entrevistas de trabajo hacía 3 años, y me dirigí hacia las Torres Kío, donde Grupo Mendoza ocupaba 3 plantas enteras del edificio norte.
Las oficinas eran exactamente lo que había imaginado: mármol, cristal y acero, con ese aire de eficiencia fría que transmite poder económico. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años, me dirigió hacia un ascensor que me llevó directamente a la planta 18, donde me esperaba Marcos. «Carmen, me alegro de verte otra vez», me saludó con cortesía profesional. «El señor Mendoza padre y Ricardo te están esperando en la sala de juntas». Mientras caminábamos por pasillos llenos de cuadros caros y empleados trajados que hablaban en voz baja, me sentí como un pez fuera del agua. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, recordándome que no pertenecía a ese mundo de contratos millonarios y decisiones que afectaban a centenares de familias. La sala de juntas era imponente, una mesa de madera noble que fácilmente sentaría a 20 personas, ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Madrid y una pantalla de plasma que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. Fernando estaba sentado en la cabecera, vestido con un traje azul marino que gritaba dinero. Ricardo se encontraba a su derecha, visiblemente tenso. «Señorita Herrera». Fernando se levantó para saludarme con esa cortesía glacial que ya conocía. «Gracias por venir». «Gracias por recibirme», respondí, aunque tenía la sensación de estar entrando en una trampa. Me senté frente a ellos, al otro lado de esa mesa que me pareció tan ancha como un foso medieval. Fernando abrió una carpeta que tenía delante y me estudió durante unos segundos que se hicieron eternos. «He pedido esta reunión porque creo que es importante hablar con claridad», comenzó. «Ricardo me ha contado que vuestra amistad se ha vuelto seria». «Sí», respondí sin saber muy bien qué más añadir. «Entiendo que es una situación complicada para usted. Conocer a alguien en un hospital, descubrir después quién es realmente, debe ser abrumador». «Un poco», admití. «Por eso quiero explicarle la situación real de Grupo Mendoza, para que pueda tomar una decisión informada sobre su futuro con mi hijo». Sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa como cartas de póker. Grupo Mendoza factura 45 millones de euros anuales. Empleamos a 850 personas en Madrid y provincias. El 60% de nuestro negocio depende de contratos públicos: ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central. Los números flotaron en el aire como acusaciones. 45 millones, 850 empleos. Era una responsabilidad que yo no podía ni imaginar. La investigación del accidente de Ricardo ha puesto todo esto en riesgo, continuó Fernando. No solo por la posible responsabilidad legal, sino por la imagen pública de la empresa. Los contratos públicos son muy sensibles a las controversias mediáticas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque empezaba a intuir la respuesta. Todo. Ricardo necesita concentrarse completamente en salvar la empresa. No puede permitirse distracciones personales. Y usted, querida, por muy encantadora que sea, representa una distracción considerable. «Papá», intervino Ricardo, pero Fernando le hizo un gesto para que guardara silencio. «Déjeme terminar», continuó. «No es nada personal contra usted, señorita Herrera. Estoy seguro de que es una mujer honrada y trabajadora. Pero la diferencia social entre ustedes es evidente. Los medios de comunicación, los socios, los clientes, todos van a cuestionar esta relación». «¿Y eso qué importa?», me defendí, sintiendo cómo la irritación me crecía por dentro. Importa porque cuando se cuestiona al CEO, se cuestiona la estabilidad de la empresa. Y cuando se cuestiona la estabilidad de la empresa, se pierden contratos. Y cuando se pierden contratos, se despide gente. Fernando dejó que sus palabras hicieran efecto antes de continuar. 850 familias, señorita Herrera. 850 nóminas que dependen de que Ricardo tome las decisiones correctas. ¿Está dispuesta a asumir la responsabilidad de poner en riesgo todos esos empleos por un capricho romántico? El golpe fue certero y cruel. Me estaba pintando como una egoísta
que podía destruir centenares de vidas por sus sentimientos personales. No es un capricho, murmuré, pero mi voz sonaba menos segura. No, piénselo bien. Se conocieron hace 3 semanas. Él estaba vulnerable, medicado, aislado del mundo real. Usted apareció como un ángel de la guarda en el momento perfecto. Muy romántico, sí, pero no muy sólido como base para una relación seria. ¡Basta ya! Ricardo se puso de pie bruscamente, con una vehemencia que nos sorprendió a ambos. No voy a permitir que hables así de Carmen. Ricardo, sé razonable. No, papá. He sido razonable toda mi vida. Estudié lo que querías que estudiara. Dirigí la empresa como querías que la dirigiera. Me he sacrificado durante 8 años por mantener el legado familiar. Pero mi vida personal es mía. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Padre e hijo se miraban como gladiadores en una arena, con 20 años de conflictos no resueltos brillando en sus ojos. Tu vida personal afecta a la empresa cuando eres el CEO, replicó Fernando con voz peligrosamente baja. Todo lo que haces se refleja en Grupo Mendoza. Entonces tal vez sea hora de que deje de ser CEO, dijo Ricardo, y yo pude ver cómo Fernando palidecía. ¿Estás loco? Tu madre murió dejándote esas acciones para que mantuvieras el control de la empresa familiar. Tengo el 35%. Tú tienes el 45%. Los accionistas minoritarios tienen el 20% restante, recitó Ricardo. Puedo vender mi parte y vivir el resto de mi vida sin preocupaciones financieras. Y destruir todo lo que hemos construido. Todo lo que tú has construido, papá. Yo heredé esto, no lo elegí. Fernando se quedó callado durante un momento, como si estuviera recalculando su estrategia. Te doy 2 semanas para reflexionar, dijo finalmente. 2 semanas para decidir si prefieres la empresa familiar o a esta mujer. No necesito 2 semanas, respondió Ricardo. Carmen es mi decisión y es la decisión correcta. Salimos de las oficinas de Grupo Mendoza en un silencio tenso. En el ascensor, Ricardo miraba sus zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo. Y yo no sabía qué decir para llenar ese vacío incómodo que se había instalado entre nosotros. ¿En qué estás pensando?, le pregunté cuando llegamos a la calle. En que acabo de amenazar a mi padre con destruir la empresa familiar por una mujer a la que conozco desde hace 3 semanas. Respondió con una sonrisa amarga. Y en que no me arrepiento. Ricardo, no digas nada, por favor, solo... Necesito saber que esto vale la pena, que no estoy destruyendo mi vida por un espejismo. No sabía qué responderle, porque yo misma tenía las mismas dudas. ¿Era normal que 2 personas que se habían conocido en un hospital estuvieran dispuestas a enfrentarse al mundo entero por su relación? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. En el trabajo, mis compañeras habían empezado a hacer comentarios sobre las fotos que habían aparecido en alguna revista del corazón. La foto de Ricardo y yo saliendo del hospital había sido publicada con un pie que decía: Ricardo Mendoza, CEO de Grupo Mendoza, acompañado de una misteriosa joven tras recibir el alta médica. Oye, Carmen, me dijo Isabel durante la pausa del café, ¿no serás tú la que sale en la foto con ese empresario? ¿Qué foto? Fingí inocencia. La de Ola de esta semana. Una morena que se parece mucho a ti. Ah, esa. No, ¿qué va? Solo es una coincidencia. Pero por las miradas que intercambiaron mis compañeras, supe que no me habían creído. Durante los siguientes días, noté cómo me observaban con curiosidad mal disimulada, como si hubiera crecido una segunda cabeza o hubiera confesado ser extraterrestre. El viernes, durante la comida, Lucía, la de administración, se sentó a mi lado con actitud conspiratoria. Carmen, puedes confiar en mí, me susurró. ¿Es verdad que sales con Ricardo Mendoza? ¿Por qué todo el mundo tiene tanto interés en mi vida privada últimamente?
Porque no es normal que una de nosotras salga con un millonario, respondió con sinceridad brutal. ¿Cómo lo conociste? ¿Es verdad que va en serio? ¿Y si fuera verdad? Pues que tendrías que tener cuidado, me advirtió, bajando aún más la voz. Los ricos no se casan con chicas como nosotras. Se divierten un rato y luego vuelven a su mundo. Sus palabras me dolieron, porque resonaban con mis propias inseguridades. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Era yo un entretenimiento temporal en la vida de Ricardo? Esa tarde, cuando llegué a casa, Pilar me estaba esperando con el periódico en la mano y expresión preocupada. Niña, ¿has visto esto? Era un artículo en la sección de Economía que hablaba de los problemas de Grupo Mendoza tras el accidente laboral. Mencionaba la investigación judicial, las posibles demandas y el impacto en la imagen corporativa. En un párrafo lateral se especulaba sobre la nueva relación sentimental del CEO que podría estar afectando a su capacidad de liderazgo en un momento crítico para la empresa. ¿Ves lo que dicen de ti?, me preguntó Pilar. Que eres una distracción. Ya lo sé, abuela. Fernando me lo dejó muy claro el martes. ¿Y tú qué piensas? Me quedé mirando el artículo, leyendo una y otra vez esas líneas que me convertían en el problema, en la complicación que podía hundir una empresa y destruir 850 empleos. Pienso que tal vez tengan razón, admití. Tal vez esto es demasiado complicado. ¿Sabes lo que pienso yo? Pilar se sentó a mi lado y me tomó la mano. Que tienes miedo. Claro que tengo miedo. Miedo de que no sea suficiente para él. Miedo de que te haga daño. Miedo de que todo esto acabe mal. Enumeró. Son miedos normales, niña, pero no puedes dejar que el miedo tome las decisiones por ti. ¿Y si tiene razón su padre? ¿Y si estoy siendo egoísta? ¿Tú le has pedido que elija entre la empresa y tú? No. ¿Le has puesto algún ultimátum? No. Entonces él está eligiendo libremente. Y si elige estar contigo, es porque cree que mereces la pena. Esa noche Ricardo me llamó. Su voz sonaba cansada. He hablado con los abogados sobre la estructura accionarial de la empresa. Me dijo sin preámbulos. Técnicamente puedo vender mi parte y dejar a mi padre solo al frente, pero eso significaría destruir el trabajo de toda una vida. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por mi padre? Él sobrevivirá. Tiene contactos suficientes para encontrar socios inversores. Por ti mismo, le expliqué. Porque te pasarías el resto de la vida arrepintiéndote de haber tirado por la borda todo lo que has construido. ¿Y qué propones? Que luchemos. Respondí, sorprendiéndome de mi propia determinación. Que demostremos que una relación puede fortalecer a una persona en lugar de debilitarla. Que les probemos a tu padre, a los periódicos y a todo el mundo que se equivocan. ¿Estás segura? Va a ser muy difícil. Van a atacarnos desde todos los frentes. Estoy segura. Mentí, porque en realidad estaba aterrorizada. Pero había algo en la voz de Ricardo que me hizo darme cuenta de que él necesitaba que alguien creyera en nosotros, aunque fuera solo para darle fuerzas para creer él también. Entonces luchamos, dijo. Pero quiero que sepas que te estoy pidiendo que entres en una guerra. Y las guerras se ganan o se pierden, pero siempre dejan cicatrices. Algunas batallas merecen las cicatrices. Respondí, recordando las palabras de Pilar sobre las roturas que, cuando cicatrizan bien, dejan el hueso más fuerte. Cuando colgué el teléfono, Pilar me estaba mirando desde el marco de la puerta de la cocina. ¿Has tomado una decisión?, me preguntó. Sí, voy a luchar por él, por nosotros. Bien, sonrió, porque las mujeres de esta familia no se rinden fácilmente. Tu bisabuela resistió una guerra, tu madre resistió la pérdida de sus padres, y yo he resistido la pérdida de mi marido.
tú puedes resistir a un suegro gruñón y unos cuantos periódicos. Esa noche me dormí con la sensación de estar en el borde de un precipicio, pero con la determinación de saltar si era necesario, porque había descubierto algo sobre mí misma que no sabía antes, que estaba dispuesta a luchar por el amor, aunque eso significara enfrentarme a un mundo que me veía como una intrusa. Y por primera vez desde que había conocido a Ricardo, no me importó lo que pensaran los demás. La llamada llegó un miércoles por la mañana, cuando llevaba 2 semanas viviendo en una montaña rusa de emociones que me tenía al borde del agotamiento. Ricardo sonaba diferente, eufórico, como si le hubieran quitado un peso de encima que llevara cargando durante meses. «Carmen, tienes que venir a la comisaría ahora mismo», me dijo sin preámbulos. «Ha pasado algo increíble». «¿Qué tipo de increíble?», pregunté, porque las últimas semanas me habían enseñado a ser cautelosa con las buenas noticias. «El tipo que cambia todo», respondió, y pude escuchar una sonrisa en su voz. «La investigación ha dado un giro completo. Pedí permiso en el trabajo y me dirigí a la comisaría de Alcorcón, donde me esperaba Ricardo junto a Marcos y un hombre mayor vestido de traje que parecía un abogado. Ricardo me abrazó nada más verme, con una intensidad que me sorprendió. «El inspector quiere verte», me explicó. «Hay algo que puede interesarte profesionalmente». El inspector Ruiz era un hombre de unos 50 años, con esa mirada directa de quien había visto de todo en su trabajo. Nos recibió en una sala pequeña llena de archivadores y con olor a café demasiado cargado. «Señorita Herrera, el señor Mendoza me ha dicho que trabaja usted en seguros», comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. «Concretamente en seguros de responsabilidad civil para empresas constructoras». «Así es», respondí, sin saber muy bien a dónde quería llegar. «Perfecto. Necesitamos su opinión profesional sobre esto». Desplegó sobre la mesa fotografías, informes técnicos y documentos que reconocí inmediatamente como pólizas de seguro. Era material relacionado con el accidente de Ricardo, pero había cosas que no encajaban. «La investigación ha revelado algo muy interesante», continuó el inspector. «La subcontrata que instaló los andamios no solo fue negligente, fue criminalmente negligente. Modificaron las estructuras deliberadamente para que fallaran». Se me pusieron los pelos de punta. ¿Sabotaje? Exactamente. Construyeron Alianza, la subcontrata. Había presentado una oferta para la promoción de viviendas sociales que dirigía el señor Mendoza. Perdieron la licitación por ser más cara y con peores condiciones técnicas. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los puños apretados. Lo que no sabíamos era que el dueño de Construyeron Alianza, un tal Sebastián Ramos, había amenazado públicamente con hacer pagar a Grupo Mendoza por haberle quitado el contrato. ¿Y cómo encajo yo en todo esto?, pregunté, aunque empezaba a intuir la respuesta. Aquí está lo interesante. El inspector sacó más documentos. Construyeron Alianza tenía una póliza de responsabilidad civil con la aseguradora donde usted trabaja. Una póliza que, según nuestros expertos, fue modificada de manera irregular apenas una semana antes del accidente. Se me encogió el estómago. Conocía esa sensación de cuando las piezas de un fraude empiezan a encajar. ¿Puedo ver la póliza?, pedí. El inspector me pasó los documentos y durante los siguientes 20 minutos examiné cada línea, cada cláusula, cada modificación. Mi experiencia de 5 años trabajando con pólizas de construcción me permitió detectar inmediatamente las irregularidades. «Esto está mal», dije finalmente. «Muy mal. Han modificado las coberturas para excluir específicamente los daños por sabotaje estructural. Es como si supieran de antemano lo que iba a pasar». «Exacto», confirmó el inspector. «Y necesitamos que nos ayude a demostrarlo ante el juez. Su testimonio técnico sobre las irregularidades de la póliza será clave para demostrar la premeditación». «Por supuesto», respondí sin dudar. «Haré todo lo que esté en mi mano».
Pasé el resto de la mañana en la comisaría, explicando a los investigadores las sutilezas de las pólizas de seguros de construcción, las coberturas estándar y por qué las modificaciones hechas por Construyeron Alianza eran tan sospechosas. Era la primera vez en mi vida profesional que mi conocimiento técnico tenía consecuencias tan importantes. Cuando salimos de la comisaría, Ricardo me miró como si me viera por primera vez. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, me preguntó. Sin tu conocimiento de seguros, habrían tardado meses en descubrir el fraude de la póliza. Solo he hecho mi trabajo. No, Carmen. Has hecho mucho más que eso. Has demostrado que mi accidente no fue consecuencia de negligencia empresarial, sino de un acto criminal deliberado. En los días siguientes, todo cambió a una velocidad vertiginosa. Los medios de comunicación que habían especulado sobre la responsabilidad de Grupo Mendoza en el accidente, ahora contaban una historia completamente diferente. Ricardo Mendoza no era un empresario negligente, sino la víctima de un sabotaje criminal por parte de un competidor resentido. La compensación judicial fue aún mayor de lo esperado. 3,2 millones de euros más costas, que incluían no solo los daños físicos, sino el perjuicio a la imagen corporativa y las pérdidas de contratos durante la investigación. Pero lo que más me impactó fue lo que pasó el viernes por la tarde. Estaba en mi mesa de trabajo cuando recibí una llamada inesperada. «Señorita Herrera, soy Fernando Mendoza». Se me paró el corazón. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Podríamos vernos? Me gustaría hablar con usted, a solas». Una hora después, estaba sentada en un café cerca de mi oficina, frente al hombre que 2 semanas atrás me había pintado como una amenaza para su empresa familiar. «Señorita Herrera», comenzó, y había algo diferente en su actitud. «He venido a disculparme». «No es necesario». «Sí lo es», me interrumpió. «La juzgué mal. Pensé que era una oportunista que se había aprovechado de la vulnerabilidad de mi hijo. Y resulta que es usted quien ha ayudado a demostrar su inocencia. Cualquiera con conocimientos de seguros habría visto las irregularidades». «Pero no cualquiera se habría molestado en ayudar», replicó. «Podría haberse desentendido del asunto, haberse mantenido al margen. En lugar de eso, ha arriesgado su tiempo y su reputación profesional para ayudar a Ricardo». Nos quedamos en silencio durante un momento, bebiendo nuestros cafés, mientras el mundo seguía su curso normal alrededor de nosotros. «¿Sabe cuánto tiempo hace que no veo a mi hijo tan feliz?», me preguntó de repente. «No, 8 años, desde que murió su madre. Durante 8 años ha sido un autómata. Trabajar, trabajar, trabajar. Sin vida personal, sin ilusiones, sin esperanza. Y de repente aparece usted y vuelve a sonreír. Él también me hace feliz a mí. Lo sé, se le nota. Y esa es la razón principal por la que vengo a disculparme. He estado tan centrado en proteger la empresa que me había olvidado de proteger a mi hijo». «¿Y ahora?». «Ahora me gustaría invitarles a cenar este domingo, en casa de su abuela, si ella acepta. Me gustaría conocer a la familia que ha criado a la mujer que ha devuelto la vida a Ricardo». Esa conversación fue el comienzo de algo que no había esperado, una tregua que se convirtió gradualmente en respeto mutuo. El domingo, Fernando Mendoza apareció en casa de Pilar con un ramo de flores y una botella de vino que probablemente costaba más que nuestra compra mensual. Pilar lo recibió con esa hospitalidad natural que había heredado de generaciones de mujeres aragonesas acostumbradas a tratar a todos los visitantes como invitados de honor. «Así que usted es el famoso Fernando», le dijo mientras le quitaba el abrigo. «Ricardo me ha hablado mucho de usted». «Espero que no todo malo», respondió Fernando con una sonrisa que, por primera vez, parecía genuina. «Los hijos siempre hablan bien de sus padres cuando han sido bien criados», replicó Pilar con esa sabiduría diplomática que solo tenían las abuelas expertas. La comida fue una revelación. Pilar había decidido hacer paella,
una de esas paellas dominicales que requieren toda la mañana de preparación y llenan la casa de aromas que abrazan el alma. Ricardo insistió en ayudar en la cocina, y fue conmovedor verlo aprender a sofreír el arroz, mientras Pilar le explicaba los secretos de una buena paella valenciana. El secreto está en el punto del arroz, le decía, vigilando la paellera como un halcón. Ni duro ni pasado. Y nunca, nunca se remueve una vez que está en la paella. ¿Nunca?, preguntó Ricardo, concentrado como si estuviera aprendiendo los secretos de la física cuántica. Jamás. El arroz se hace solo, con paciencia. Fernando observaba la escena desde el salón, con una expresión que no le había visto nunca. Era como si estuviera viendo a su hijo por primera vez, no como el CEO de Grupo Mendoza, sino como Ricardo, el hombre que había aprendido a ser feliz en una cocina de 60 metros cuadrados. Durante la comida, Fernando nos contó historias de la empresa que Ricardo no conocía. Anécdotas de los primeros años, cuando Grupo Mendoza era solo Fernando y 2 albañiles trabajando en obras pequeñas de Getafe. «Tu madre era la que llevaba la contabilidad», le dijo a Ricardo. Se sentaba en esa misma mesa de la cocina, con los libros de cuentas extendidos entre las tazas de café, calculando si podíamos permitirnos comprar una furgoneta de segunda mano. «No me lo habías contado nunca». «Hay muchas cosas que no te he contado», admitió Fernando. «Estaba tan obsesionado con que heredaras una empresa próspera que me olvidé de que también tenías derecho a heredar las historias que la hicieron posible». Pilar, que había estado escuchando en silencio, se levantó y trajo el álbum de fotos familiares. «Ya que estamos compartiendo historias», dijo con una sonrisa, «Fernando debería conocer también las nuestras». Le enseñó las fotos de mi bisabuela con su máquina de coser, de mis abuelos el día de su boda, de mis padres cuando eran jóvenes. Le contó la historia del rosario que había sobrevivido a la guerra civil, de las tradiciones que se habían transmitido de madre a hija durante generaciones. «Las familias no se definen por el dinero que tienen», le explicó a Fernando. «Se definen por los valores que transmiten». «Tiene usted razón», reconoció Fernando. «Y me temo que en los últimos años había perdido de vista esos valores». Al final de la tarde, cuando Fernando se disponía a marcharse, se dirigió a mí con una formalidad que me recordó al empresario que había conocido en las oficinas de Grupo Mendoza. «Señorita Herrera, tengo una propuesta profesional que hacerle». «¿Profesional?» «Necesitamos un especialista en seguros en nuestro departamento legal. Alguien que entienda las sutilezas de las pólizas de construcción como usted las entiende. El salario sería considerablemente mejor que el que tiene ahora». La oferta me pilló completamente desprevenida. Era exactamente el tipo de oportunidad profesional que había soñado durante años. «Es una oferta muy generosa», respondí, «pero necesito pensarlo». «Por supuesto, no hay prisa, pero quiero que sepa que la oferta no tiene nada que ver con su relación con Ricardo. Su conocimiento técnico habló por sí solo en la comisaría». Esa noche, cuando Fernando se hubo marchado y habíamos recogido los platos de la paella, me quedé en la cocina con Ricardo y Pilar, sintiéndome como si hubiera vivido un mes entero en un solo día. «¿Vas a aceptar el trabajo?», me preguntó Ricardo. «No lo sé», respondí sinceramente. «Por un lado es una oportunidad increíble, por otro lado, no quieres que parezca que estás con él por dinero», completó Pilar con esa precisión quirúrgica que tenían las abuelas para llegar al corazón de los problemas. «Exacto». «¿Y qué quieres tú?», preguntó Ricardo. «Olvídate de lo que puedan pensar otros. ¿Qué quiere Carmen Herrera?». Me quedé pensando durante un momento, pero la respuesta estaba clara. «Quiero un trabajo que me permita usar mi conocimiento al máximo. Quiero una relación que funcione porque nos respetamos mutuamente, no porque dependamos uno del otro. Y quiero una vida donde no tenga que elegir entre mi crecimiento profesional y mi felicidad personal.
Entonces ya tienes la respuesta, dijo Pilar. Solo tienes que encontrar la manera de conseguir todo eso. ¿Y cómo? Aceptando el trabajo con condiciones, intervino Ricardo. Trabajas en el departamento legal de Grupo Mendoza, pero mantienes tu independencia económica. Nada de favoritismo, nada de privilegios especiales, solo trabajo duro y competencia profesional. ¿Y si no funciona? Entonces buscas otro trabajo, respondió con pragmatismo. Pero al menos habrás intentado construir algo con tus propias manos, no esperar a que te lo den hecho. Esa noche me dormí con la sensación de estar viviendo el final de una etapa y el comienzo de otra. El sabotaje había sido descubierto, Ricardo estaba exonerado, Fernando había cambiado su actitud hacia mí y tenía una oportunidad profesional que podía cambiar mi vida. Pero lo más importante era que, por primera vez desde que conocía a Ricardo, sentía que podíamos construir una relación de iguales. No la administrativa pobre enamorada del millonario, ni la cazafortunas que había atrapado a un empresario vulnerable. Simplemente Carmen y Ricardo, dos personas que se habían encontrado por casualidad y habían decidido caminar juntas hacia un futuro que, por primera vez, parecía lleno de posibilidades reales. 6 meses después de aquella noche de octubre en que me equivoqué de habitación, me encontraba frente al espejo de la sacristía de la iglesia de San Antón, ajustándome el velo de novia que había pertenecido a mi madre. Era un velo sencillo, de tul marfil, con pequeñas perlas bordadas a mano por mi bisabuela. Pilar estaba detrás de mí, llorando con esa mezcla de alegría y nostalgia que solo tienen las abuelas en las bodas de sus nietas. «Estás preciosa, niña», murmuró mientras me colocaba los pendientes de perlas que habían sido su regalo de boda. «Tu madre estaría tan orgullosa». «Tú también estás muy guapa, abuela», le dije, volviéndome para mirarla. Llevaba un vestido azul marino que habíamos elegido juntas y el broche de plata que le había regalado el abuelo Ramón en su 50 aniversario de boda. Por la ventana de la sacristía podía ver el pequeño patio de la iglesia donde se habían congregado los invitados. Era una boda íntima, como habíamos querido Ricardo y yo. Familia, amigos cercanos, algunos empleados de Grupo Mendoza que se habían convertido en más que compañeros de trabajo. La decisión de casarnos en San Antón había sido fácil. Era la iglesia de mi barrio, donde había hecho la primera comunión, donde Pilar y yo íbamos a misa los domingos importantes. El párroco, don Miguel, nos había conocido a Ricardo durante los meses de preparación matrimonial y había sido testigo de cómo mi futuro marido se había integrado lentamente en la vida del barrio. ¿Lista?, me preguntó Pilar, ofreciéndome su brazo. Más que lista. Salimos de la sacristía hacia la nave principal de la iglesia. Era pequeña, acogedora, con esos bancos de madera oscura que habían visto pasar generaciones de novias. Las flores eran sencillas, margaritas blancas y rosas amarillas, las favoritas de mi madre, según me había contado Pilar. Al fondo del pasillo, junto al altar, me esperaba Ricardo. Llevaba un traje azul marino, elegante pero no ostentoso, que le daba un aire sereno y feliz que me enamoró de nuevo. A su lado estaba Fernando, que se había ofrecido como padrino después de que Ricardo le confesara que no tenía a nadie más a quien pedírselo. En la primera fila del lado de la novia, Marcos y su esposa sonreían como si fueran familia. En el lado del novio, el doctor Santos y su mujer ocupaban los asientos de honor. Era una mezcla extraña pero armoniosa de mundos que se habían encontrado y habían decidido llevarse bien. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de Pilar, recordé el camino que nos había traído hasta allí. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa de cambios, pero también de crecimiento. El juicio contra Construyeron Alianza había terminado con una sentencia ejemplar. 8 millones de euros de multa, cárcel para Sebastián Ramos por sabotaje y tentativa de homicidio, y compensaciones para todas las víctimas del accidente. Grupo Mendoza no solo había quedado exonerado completamente, sino que había sido reconocido públicamente
como una empresa que priorizaba la seguridad de sus trabajadores. Ricardo había aprovechado la segunda oportunidad para implementar cambios profundos en la empresa. Nuevos protocolos de seguridad, supervisión externa de todas las subcontratas y un programa de transparencia que había convertido a Grupo Mendoza en un modelo de responsabilidad social empresarial. Yo había aceptado el trabajo en el departamento legal de la empresa, pero con condiciones muy claras. Mismo sueldo que otros especialistas de mi nivel, ningún trato preferencial y total independencia profesional. Mi salario había subido a 1.800 euros mensuales, una mejora considerable que me había permitido contribuir más a los gastos de casa con Pilar. Pero el cambio más importante había sido en nuestras vidas personales. ¿Te acuerdas de la habitación 481? Me susurró Ricardo cuando llegué a su lado. Como si hubiera sido ayer, Respondí tomando su mano. don Miguel comenzó la ceremonia con esas palabras eternas que habían unido a parejas durante siglos. Pero cuando llegó el momento del intercambio de arras, Ricardo sacó una bolsita de terciopelo que contenía 13 monedas de plata española de época, las mismas que habían usado mis abuelos en su boda. Estas arras han bendecido 3 generaciones de matrimonios en nuestra familia, explicó Pilar al párroco. Que bendigan también esta nueva unión. Fernando, que había observado toda la ceremonia con una emoción mal disimulada, se acercó cuando don Miguel nos pidió los anillos. Ricardo, dijo, entregándole una cajita de terciopelo. Estos son los anillos de tu madre y míos. Ella siempre dijo que los heredaría la mujer que te hiciera realmente feliz. Los anillos eran sencillos, de oro blanco, con una inscripción casi borrada por los años. Para siempre. Ricardo me deslizó el anillo en el dedo con manos que temblaban ligeramente. Carmen Herrera, dijo, mirándome directamente a los ojos. Te prometo que seré tu compañero en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Te prometo que respetaré tus sueños y compartiré los míos contigo. Ricardo Mendoza, respondí, con la voz quebrada por la emoción. Te prometo que seré tu refugio cuando el mundo sea demasiado pesado, y tu aventura cuando la vida sea demasiado tranquila. Te prometo que nunca dejaré de ser quien soy, y que te amaré exactamente como eres. Os declaro marido y mujer, proclamó don Miguel. Puedes besar a la novia. El beso fue suave, lleno de promesas y de futuro. Cuando nos separamos, pude ver lágrimas en los ojos de Fernando, que se acercó para abrazarnos a ambos. Bienvenida a la familia, hija, me susurró al oído. La celebración posterior fue en el salón de actos del Centro Cultural del barrio, una decisión que había sorprendido a muchos, pero que reflejaba perfectamente quiénes éramos. Habíamos rechazado las ofertas de hoteles de 5 estrellas y salones exclusivos. Queríamos celebrar donde nos sintiéramos cómodos, rodeados de la gente que realmente importaba. El banquete fue un reflejo de nuestras tradiciones fusionadas. Paella valenciana preparada por el restaurante de la esquina donde comía Pilar los domingos, pero servida con el vino que Fernando había traído de una bodega familiar que no sabía que existía. Durante la cena, Marco se levantó para hacer un brindis que me emocionó hasta las lágrimas. He trabajado con Ricardo durante 5 años, dijo alzando su copa. En todo ese tiempo, jamás le había visto sonreír de verdad, hasta que apareciste tú, Carmen. No solo le devolviste la sonrisa, le devolviste las ganas de vivir. Después habló Fernando, con una voz que se quebraba de emoción. Carmen, el día que te conocí pensé que eras una amenaza para mi familia. Hoy sé que eres lo mejor que le ha pasado a mi hijo en 8 años. Y Pilar, se dirigió a mi abuela. Gracias por enseñarme que una familia no se mide por su cuenta bancaria, sino por el amor que es capaz de generar. Pero el momento más emotivo llegó cuando Pilar se levantó para hablar. A sus 78 años, con su vestido azul marino y sus ojos brillantes de lágrimas felices, parecía la matriarca de un clan
que se extendía más allá de los lazos de sangre. Hace 12 años, cuando se murieron los padres de Carmen, pensé que mi función en este mundo había terminado. Comenzó. Había criado a mis hijos, había enviudado, había cumplido con mi parte. Pero entonces llegó esta niña, rota de dolor, y me di cuenta de que mi vida tenía un propósito nuevo: ayudarla a volver a ser feliz. Se dirigió hacia nosotros y nos tomó las manos. Hoy veo a Carmen convertida en una mujer fuerte, independiente, enamorada y correspondida. Y veo a Ricardo, que ha aprendido que las familias se construyen con amor, no con dinero. Mi trabajo está terminado, pero mi felicidad acaba de empezar. Cuando la cena terminó y empezó el baile, Ricardo y yo nos escabullimos un momento al patio del Centro Cultural. Madrid brillaba a lo lejos, con sus luces creando constelaciones urbanas que habían sido testigos de nuestro encuentro. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté, acurrucándome contra su pecho. Solo de una cosa, respondió, acariciándome el pelo: de no haberme equivocado de habitación antes. ¿Sabes qué he estado pensando últimamente?, le dije. Que tal vez no fue un error. Tal vez el destino necesitaba que Pilar se cayera, que yo llegara tarde del trabajo, que confundiera los números del ascensor. ¿Crees en el destino? Creo en que algunas cosas están destinadas a suceder, y nosotros somos una de esas cosas. Volvimos a la celebración, donde el baile había alcanzado ese punto de alegría desenfrenada que solo tienen las bodas realmente felices. Fernando bailaba con Pilar una mezcla improvisada de pasodoble y bolero que los hacía reír como adolescentes. Los empleados de Grupo Mendoza habían confraternizado con los vecinos del barrio, creando conversaciones imposibles que solo pueden suceder en las bodas. A las 11 de la noche, cuando la celebración empezaba a declinar, recibí una llamada que me llenó de una alegría inesperada. «Carmen, soy el doctor Santos. ¿Podéis pasar por el hospital mañana? Hay algo que quiero enseñaros». Al día siguiente, vestidos aún con ropa de viaje hacia nuestra luna de miel en Santander, fuimos al Hospital La Paz. El doctor Santos nos recibió con una sonrisa misteriosa y nos llevó hasta la 5ª planta. «Quería que vierais esto», dijo, abriendo la puerta de la habitación 481. Era exactamente como la recordaba. La misma ventana, la misma disposición de los muebles, el mismo aire de soledad hospitalaria. Pero había algo diferente. En la mesilla había un marco con una foto de nuestra boda. El hospital ha decidido crear un programa de acompañamiento para pacientes sin familia, nos explicó el doctor Santos. Voluntarios que vengan a charlar, a hacer compañía, a humanizar la estancia hospitalaria. Y queremos que vosotros seáis los padrinos del programa. ¿Por qué nosotros?, preguntó Ricardo. Porque vuestra historia demuestra que a veces la compañía de un extraño puede cambiar una vida. Y queremos que otros pacientes tengan esa misma oportunidad. Aceptamos inmediatamente. Una vez al mes, vendríamos al hospital a visitar a pacientes que estaban solos, a ofrecerles esa misma compañía que había nacido por error en esta habitación. Durante el viaje hacia Santander, mientras Madrid se alejaba por la ventanilla del tren, hicimos planes de futuro. Ricardo había decidido delegar más responsabilidades en Marcos y otros directivos para tener tiempo de vivir realmente. Yo había empezado a estudiar Derecho Laboral a distancia, con la vista puesta en especializarme aún más en mi campo profesional. Habíamos decidido vivir en un piso de 120 metros cuadrados en Chamberí, un punto medio entre el mundo de Ricardo y el mío. Lo bastante grande para ser cómodo, lo bastante modesto para recordarnos quiénes éramos realmente. Pilar se vendría con nosotros, por supuesto, no como una carga, sino como el centro emocional de nuestro nuevo hogar. Su sabiduría, sus cocidos dominicales y sus historias familiares serían la base sobre la que construiríamos nuestra propia familia. Porque había una noticia que aún no habíamos compartido con nadie. ¿Cuándo se lo decimos a Pilar y a Fernando?, me preguntó Ricardo, posando la mano suavemente sobre mi vientre.
Cuando volvamos de la luna de miel, respondí. Pilar ya lo sospecha. La he visto mirándome con esa sonrisa que tienen las abuelas cuando saben que van a ser bisabuelas. ¿Y tú cómo te sientes? Asustada y feliz a partes iguales, confesé. ¿Tú? Igual, pero creo que vamos a ser buenos padres. Tenemos los mejores maestros. Pilar para enseñarnos sobre tradiciones y valores. Fernando para enseñarnos sobre responsabilidad y trabajo duro. El embarazo era aún muy reciente, apenas de 6 semanas, pero ya habíamos empezado a imaginar cómo sería nuestro hijo o hija. Si sería niña, se llamaría Esperanza, como mi bisabuela. Si era niño, se llamaría Miguel, como el abuelo de Ricardo que nunca había conocido. Mientras el tren atravesaba los campos de Castilla hacia el Cantábrico, pensé en todas las tradiciones que tendríamos que transmitir a nuestro futuro hijo. Los cocidos dominicales de Pilar, las lecciones de honestidad empresarial de Fernando, el rosario de la guerra civil, las historias familiares que construyen identidades. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Le dije a Ricardo mientras veía pasar el paisaje. ¿Qué? Que demuestra que el amor verdadero no tiene que ver con las cuentas bancarias ni con los apellidos ilustres. Tiene que ver con encontrar a alguien que te haga mejor persona. Y con estar dispuesto a luchar por esa persona. Y con tener la suerte de equivocarte de habitación en el momento exacto. Nos reímos, recordando aquella noche de octubre que había cambiado nuestras vidas. Ricardo tenía razón. Había sido el error más acertado de mi vida. Cuando el tren llegó a Santander, ya había anochecido. Mientras caminábamos por el andén con nuestras maletas, pensé en todo lo que había cambiado en 6 meses. Había encontrado el amor, había crecido profesionalmente, había ayudado a resolver un caso criminal, había ganado una familia nueva sin perder la propia. Pero lo más importante era que había aprendido algo fundamental sobre mí misma, que no necesitaba cambiar para ser amada. Que siendo Carmen Herrera, administrativa de seguros, nieta de costurera, hija de padres muertos prematuramente, tenía valor suficiente para merecer la felicidad. Esa noche, en nuestro primer hotel como matrimonio, con el sonido del mar Cantábrico llegando a través de la ventana, Ricardo y yo hicimos planes para el futuro. Cómo combinaríamos nuestras carreras, cómo educaríamos a nuestro hijo, cómo mantendríamos vivas las tradiciones familiares en un mundo que cambia cada día más rápido. ¿Crees que nuestro hijo entenderá algún día lo extraordinario de nuestra historia? Me preguntó Ricardo en la oscuridad. Espero que no, respondí. Espero que para él sea completamente normal que sus padres se quieran de verdad, que sus abuelos se lleven bien y que las familias se construyan con amor en lugar de con conveniencia. Tienes razón. Esa sería la mejor herencia que podríamos dejarle. Me dormí esa noche pensando en el futuro, pero también en el pasado. En mis padres, que habrían estado tan felices de ver a su hija casada y esperando su primer nieto. En mi bisabuela Esperanza, cuyo rosario seguiría protegiendo a una nueva generación. En todas las mujeres de mi familia que habían luchado por sus amores contra viento y marea. Y pensé, sobre todo, en la habitación 481 del Hospital La Paz, donde un error de números había demostrado que a veces las mejores cosas de la vida llegan exactamente cuando no las estás buscando. 6 meses después de equivocarme de habitación, había encontrado no solo el amor de mi vida, sino una nueva versión de mí misma. Una versión más valiente, más segura, más feliz. Y eso, pensé antes de quedarme dormida, valía todos los errores del mundo. Queridos amigos, ¿les ha gustado nuestro relato sobre Carmen y Ricardo? ¿Qué opinan del valor de Carmen al luchar por el amor verdadero? Escríbanlo en los comentarios. Si les ha gustado la historia, compartan con sus amigos y denle me gusta. Para mí es muy importante. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escriben? En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud
y excelente ánimo.